Elizabeth Grey, el día en que debía enfrentarse al ritual final, se perfilaba como el más oscuro de todos. Con el corazón pesado por el dolor acumulado y la desesperanza palpable, se preparó para enfrentar el último desafío, con la esperanza de liberar a Clara y, tal vez, a sí misma de los horrores que había desenterrado. El sótano, donde se encontraba el altar, estaba cargado con una atmósfera opresiva y pesada. Elizabeth había reunido todos los elementos necesarios para el ritual, basándose en las instrucciones temblorosas escritas por Isabella. Las velas negras, las hierbas secas y las inscripciones de símbolos antiguos estaban dispuestas en el altar, cada uno colocado con un cuidado desesperado. Elizabeth se había asegurado de seguir las instrucciones al pie de la letra, con la esperanza de que este ritual pudiera, de alguna manera, revertir el mal que había atormentado la casa durante décadas. A medida que Elizabeth comenzó a recitar las palabras del antiguo encantamiento, la casa parecía responder con una serie de susurros y lamentos que resonaban a través de las paredes. Las sombras en el sótano se movían como si estuvieran vivas, y un viento helado comenzó a soplar a través de la habitación, haciendo que las velas parpadearan violentamente. Mientras Elizabeth avanzaba en el ritual, sus lágrimas caían sobre el suelo. Pensaba en Clara, en su vida truncada, en el miedo que había vivido y en el dolor que la había consumido. A lo largo del ritual, las visiones de Clara aparecían ante ella, más intensas que nunca. La niña estaba rodeada de oscuridad, sus ojos reflejaban un terror profundo y su pequeño cuerpo temblaba de frío. Elizabeth sentía el dolor de Clara como si fuera propio, una carga de sufrimiento que parecía casi insoportable. El clímax del ritual llegó con un grito desgarrador que llenó la casa. Elizabeth se arrodilló, su voz rota mientras pronunciaba las últimas palabras del encantamiento. En ese momento, una figura fantasmal emergió del altar, envuelta en una luz espectral. Era Clara, pero su forma era más etérea y frágil que nunca. La niña flotaba, sus ojos llenos de una tristeza infinita y su expresión, un reflejo de un tormento que nunca había sido completamente comprendido. La presencia de Clara comenzó a desvanecerse lentamente, pero a medida que lo hacía, la casa también parecía estar cambiando. Las paredes, antes cubiertas de sombras oscuras, se estaban iluminando débilmente, como si la luz estuviera tratando de penetrar a través del dolor acumulado. Elizabeth observó con el corazón roto, mientras la figura de Clara se desvanecía en una niebla de dolor y desolación, un último eco de una vida perdida. Cuando el ritual terminó, Elizabeth se desplomó en el suelo, exhausta y llorosa. La casa había recuperado su silencio inquietante, y la sensación de presencia que había sido constante se había desvanecido, dejándola en una calma ominosa. Pero el costo de la liberación había sido alto. Elizabeth había perdido más que su tranquilidad. Había enfrentado el verdadero horror del sufrimiento de una niña inocente y el peso de la desesperación que la había consumido. El último lamento de Clara había sido el eco de una tragedia que perduraba más allá de la muerte. Elizabeth sabía que la liberación no había sido completa. El dolor de Clara seguía presente en su corazón, y el recuerdo de la niña sería una carga que llevaría consigo por el resto de su vida. La mansión de Ardwood había sido un lugar de sufrimiento sin fin, pero ahora, al menos, Clara podría descansar en paz. Mientras Elizabeth dejaba la mansión, no podía evitar sentir una profunda tristeza. Había logrado un pequeño triunfo en medio de un mar de desesperación, pero el precio de la verdad y la paz había sido inmenso. La mansión de Ardwood, aunque más tranquila, seguía siendo un monumento a la tragedia, y Elizabeth se llevaba consigo una parte del dolor que había intentado erradicar. La historia de la mansión, con su oscuro legado y el sufrimiento de Clara, seguiría siendo un recordatorio de los horrores que habían tenido lugar allí. Y para Elizabeth, el eco de los lamentos de Clara sería una memoria dolorosa que nunca olvidaría. La mansión de Ardwood parecía haber encontrado una calma inquietante después del ritual de Elizabeth. Sin embargo, esa tranquilidad era una máscara para un horror más profundo, uno que iba más allá de lo que Elizabeth había imaginado. La liberación de Clara no había puesto fin al tormento de la casa. En lugar de ello, había desatado algo aún más oscuro y perturbador. Una semana después del ritual, Elizabeth estaba de vuelta en la mansión, buscando algún tipo de cierre o señal de que la oscuridad se había ido. Pero lo que encontró fue algo que la hizo cuestionar su propia cordura. La casa, ahora silenciosa, parecía haber caído en un estado de letargo, y la sensación de paz era más opresiva que liberadora.
Una noche, mientras Elizabeth caminaba por los pasillos desmoronados, comenzó a escuchar un sonido que no podía identificar. Era un retumbar bajo y constante que se filtraba a través de las paredes, como si el suelo mismo estuviera gimiendo en agonía. Cada vez que intentaba localizar el origen del sonido, este se movía, siempre un paso adelante, como si estuviera jugando con ella. Desesperada por entender el fenómeno, Elizabeth decidió regresar al sótano. El lugar donde había realizado el ritual ahora parecía ser el epicentro de esta nueva perturbación. El altar, aunque vacío, parecía emanar una energía inhumana, y el retumbar se intensificaba a medida que se acercaba. Al llegar al sótano, el sonido se convirtió en un grito desgarrador que parecía venir de las entrañas mismas de la tierra. Elizabeth cayó al suelo, cubriéndose los oídos mientras el grito penetraba en su mente con una intensidad insoportable. El sonido era una combinación de lamentos, gritos y murmullos que se entrelazaban en una cacofonía que desafiaba la lógica. Era como si múltiples voces, en diferentes estados de angustia y desesperación, se fusionaran en un solo alarido inhumano. Con el corazón palpitando violentamente, Elizabeth miró alrededor y vio algo aún más aterrador. En las paredes del sótano, una serie de símbolos antiguos comenzaron a brillar con una luz enfermiza, proyectando sombras distorsionadas que parecían moverse por sí solas. La atmósfera estaba cargada con un aura de desesperación, y el aire mismo parecía estar en agonía. De repente, el grito alcanzó un crescendo, y Elizabeth vio visiones horrendas. Figuras espectrales atrapadas en una danza macabra, sus rostros distorsionados en una mueca de terror perpetuo. Las visiones parecían intentar comunicarse, pero sus palabras eran incomprensibles, mezcladas con un ruido abrumador que hería el oído humano. Era como si la casa misma estuviera intentando expresar el dolor de todos los espíritus atrapados, de una manera que solo podía describirse como un abismo de locura. Elizabeth, sobrepasada por el dolor y la desesperación, sintió que su mente comenzaba a desmoronarse bajo el peso del sonido. Con dificultad, se levantó y corrió escaleras arriba, tratando de escapar de la agonía. El retumbar y el grito continuaron persiguiéndola, resonando en su cabeza y causando que sus pasos se tambalearan. Finalmente, Elizabeth salió de la mansión y se tumbó en el suelo afuera, el sonido aún persiguiéndola en sus oídos. El grito se desvaneció lentamente, pero dejó un eco en su mente, un recordatorio constante del horror que había liberado sin querer. La mansión de Ardwood, con su dolor y sufrimiento, había abierto una puerta a un tormento que iba más allá de cualquier comprensión humana. Elizabeth comprendió que el verdadero horror de la mansión no era solo el pasado oscuro, sino lo que había quedado atrás después de sus intentos de resolverlo. La casa, con sus secretos y su dolor incesante, había alcanzado un estado de desesperación tan profundo que la realidad misma parecía haberse deshecho. Los lamentos de los espíritus atrapados y el abismo insondable de su sufrimiento eran ahora parte de una realidad que ningún ser humano debería tener que enfrentar. Mientras Elizabeth se alejaba de la mansión, sabía que nunca podría escapar completamente de los ecos de aquel grito. La mansión de Ardwood se había convertido en un símbolo de un tormento interminable, y el costo de desentrañar sus secretos había sido más allá de lo que cualquier mente humana podría soportar. El último lamento no solo resonaría en las paredes de la casa, sino en los rincones más oscuros de la mente de Elizabeth, marcando para siempre su existencia con un horror inimaginable. Elizabeth Grey dejó la mansión de Ardwood, pero el peso del horror que había presenciado no le permitió encontrar alivio en su vida cotidiana. El grito del abismo seguía resonando en su mente, una cacofonía de desesperación que no podía silenciar. Su existencia se volvió una lucha constante contra el peso de la culpa y el sufrimiento que sentía, un recordatorio perpetuo de que su intervención había desatado algo aún más terrible. Los días pasaron, y Elizabeth trató de reanudar su vida, pero el eco de los gritos y las visiones la seguían. Su casa, antes un refugio, se convirtió en una prisión de su propia mente. Cada rincón le recordaba a la mansión, cada sombra parecía susurrar el tormento de Clara y los gritos abismales que había escuchado. La tristeza y la desesperación se hicieron tan intensas que su salud mental comenzó a deteriorarse. Una noche, Elizabeth se despertó con un nuevo tipo de silencio que parecía envolverlo todo. Era un silencio tan absoluto que le resultaba abrumador, como si el mundo entero hubiera dejado de existir. Desesperada por entender esta nueva ausencia de sonido, caminó hacia el espejo y se encontró a sí misma con los ojos vacíos, marcados por un profundo sufrimiento.
El rostro en el espejo parecía un espectro de lo que había sido, un reflejo distorsionado por la tristeza y el dolor. La sensación de vacío se intensificó hasta convertirse en una desesperación absoluta. Elizabeth comenzó a experimentar episodios de aislamiento extremo, donde sentía que su mente estaba separándose de su cuerpo, como si su existencia estuviera desintegrándose en una neblina de angustia. Los objetos a su alrededor parecían volverse irreales, distantes y fríos, y las voces que alguna vez fueron parte de su vida cotidiana se desvanecieron en un susurro lejano. Un día, Elizabeth tomó la decisión de regresar a la mansión.